Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a más una sesión del programa Humanidades Integradas, este programa que está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, con el apoyo, el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por acompañarnos en esta sesión que es sobre política, que titulamos, no sé por qué ahora, unos meses adelante cuando dijimos el político, el animal político, y parece que a alguien se le ocurrió así de simpático, o el político animal. Yo fui el culpable. Entonces, no puedo responder por qué dijimos que pondríamos el título. Me parece simpático, ¿no? Pero aquí, si estuvieron escuchando antes de la sesión, vamos a meter algo, vamos a ver si podemos meter algo muy interesante, que es la cuestión de las narrativas, porque ya creo que nos va a dar. Ese es un tema aparte, pero creo que se puede poner un paralelo con la política. Y para que no nos perdamos, podemos empezar ya la cuestión. Voy a tirar porque esta me toca a mí. Ok. Sí. Entonces, bueno, a ver, ya les veo a todos. Buenísimo. Gracias por estar allí. Gracias por estar. Ya dije ya que solamente Diego, así, si las mujeres, por ejemplo, me equilibran la cuestión, porque si no le veo la cara de Diego, Diego no, enseguida va a comenzar a cenar, Tiago. Entonces, pero no te preocupes, Tiago, nosotros sí comemos pizza después de la sesión, ¿eh? Porque yo les cuento a ustedes que después de la... ¿Ya tenés hambre? Después, nosotros le llamamos a las reuniones post-PHI, le llamamos encuentros, sesiones post-conciliares. Y ahí nos quedamos unas largas horas más para discutir más otras cosas, o a veces una continuación de nuestras discusiones. Bueno, entonces, muy por el contrario de lo que, o sea, en realidad, digamos que en nuestro tiempo la gente no, tenemos dos posiciones, digamos así como encontradas, el colectivismo y el individualismo, ¿sí? Y las dos posiciones se enfrentan en el escenario político de tal modo que parece que hay solamente estas dos que se oponen. Entonces, o sos colectivista, que en general aquí están medio acantonados las posiciones socialistas, comunistas, movimientos de izquierda no tan socialistas, las democracias socialistas, las socialdemocracias, etc. Y luego tenés las posiciones más individualistas en política, donde, y aquí se quedan muchos conservadurismos, el liberalismo como jefe de todo este grupo. Y bueno, y fíjense, pasó un poco que del embate del progresismo con sus grandes banderas como el feminismo, la ideología de género, etcétera, todo lo que se le parezca a eso. Entonces, muchos católicos se acantonaron, digamos así, del lado individualista, ¿sí? Del lado individualista liberal, por no tener una teoría política correcta, ¿sí? Porque quizá, digo, no es el lugar para discutir el tema, porque como no hay buena filosofía, porque este es un tema de filosofía, pero claro, existe lo que se llama una materia que se llama teología política. Yo nunca la estudié, he visto ese título en algunos programas de estudio, nunca estudié propiamente, supongo yo, el contenido, pero no es tanto el tema. Lo que sí hay es, lo que se dejó y no podría haberse dejado son en moral social la parte de política, ¿sí? En moral social la parte de las cuestiones de política con los conceptos fundamentales que quisiera yo que recorramos, aunque sea someramente, ¿verdad? Entonces, y que tiene mucho que ver con todo lo que ya nosotros hablamos hasta ahora, ¿sí? Por eso siempre que, no pocas veces, muchos jóvenes amigos míos que se querían lanzar a la política, ellos me decían, ¿qué puedo estudiar? ¿No? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo preparar para hacer esto o aquello? Y claro,
no se trata de sacar un folleto como se hace en las universidades y decir, acá están los conceptos principales. Porque vos te podés memorizar conceptos y después no entendés realmente cómo funciona la cuestión. Y ahí es donde entra la claridad de la narrativa, no solamente la narrativa de cada hombre, y de cómo esa narrativa se inscribe dentro de la narrativa de la humanidad como familia, como sociedad. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos en Paraguay, ¿sí? En general en nuestros países, con sus diferencias con el Paraguay, tenemos algunos políticos mayores que son buenos políticos, lo que no significa que sean tipos impecables e intachables. Estoy diciendo gente que sabe de teoría política, ¿sí? Que no es lo mismo que ser intachable. La gente no quiere que sea impecable como la Virgen María, más o menos, pero existe por eso. Hay que votar por el que sabe gobernar, no por el que sea necesariamente impecable. Eso, digamos así, esa es lo menos peor, ¿eh? Lo menos peor. Porque si terminamos, lo que está pasando con la gente, con la mayoría, es que justamente votan por el impecable y después resulta que el tipo justamente falla por dos razones. Porque no sabe de teoría política y porque él mismo no tiene, o sea, no tiene una narrativa, el tipo no entiende cómo funcionan las cosas y finalmente él mismo no tiene morales desarrollados, que es lo que pasa con los jóvenes, que es lo que habíamos visto, ¿te acordás? El día de las elecciones municipales en Paraguay, nosotros nos pusimos a mirar con Edgar todos los departamentos, las ciudades principales del país, son como 250 más o menos en Paraguay, pero las principales, todos jóvenes, todos tipos menores de 30 años, la mayoría. Y dijimos con Edgar, tenemos un problema. Tenemos un problema. Dos problemas. Sí, primero, perdiste la confianza en los adultos. Perdiste la confianza en los adultos. Y segundo, estás gobernado por gente que ignora muchas cosas. Claro, que no tiene la experiencia de la vida, que todavía, muchos de ellos no tienen familia, muchos de ellos no están casados. Están casados, no tienen hijos. Sí. A mí me parece eso terrible. Yo sé que estabas de acuerdo vos, hoy te voy a escuchar a vos también sobre el tema. Y eso es terrible porque son tipos que no tienen familia y compañía. Bueno, entonces, pero aquí hay un problema de teoría política y un problema de virtudes personales y en el medio de los dos lo que conecta estas dos cosas es una idea de narrativa de vida. Una idea de narrativa de vida que se va construyendo, clarificando y comprendiendo en el tiempo de la formación personal. Entonces, esto no se hace en un solo día. Esto no se hace en un solo día. Por eso es tan importante, un político como mínimo debería poder hacer esta conversación que nosotros tuvimos desde el principio, de hace unos meses atrás. Yo diría así, si un tipo no puede sentarse aquí básicamente a conversar y entender lo que nosotros conversamos, que no es tampoco tan difícil, ¿sí? Hay cosas mucho más difíciles, no podría ser político. Y ella, yo no sé cuántos están descalificados. Porque si no sabes hacer eso, no es que no sos filósofo, vos no estás entendiendo cómo funciona la realidad. Y vas a comenzar a pretender que el Estado regule cosas o no, que regule lo que no debe regular o que no regule lo que sí debería regular. ¿Entendés? Entonces, como cuando, qué sé yo, leí una noticia en estos días, el periodista, que es un periodista de izquierda, dice, en la muerte de fulano de tal, no voy a explicar quién es, un tipo que tiene cierta importancia en periodismo, el Estado estaba ausente. No es que el Estado está, el Estado tiene que estar ahí. ¿Qué es el Estado para él? Ya los tipos que están en Asunción no tienen ni idea de quién era el tipo. Es porque él tiene en su mente una idea colectivista y no tiene una narrativa que le haga ver aquello como, que le haga purificar esa visión que tiene. Eso es el tema. Digamos, introduzco esto para que podamos entender cuál es el problema, digamos, y por dónde vamos a discutir. Porque aquí quiero dar algunos conceptos y después vayamos discutiendo el tema. Jesús, hoy nos acompaña Jesús, está allí atrás de cámaras. ¿El otro Jesús? ¿Jesucristo o...? No, este es un Jesús, este es un Jesús no bueno como el otro, menos bueno.
Jesús es alumno nuestro, hoy participa aquí presencialmente. Jesús, te escucho. Aristóteles desarrolla tres conceptos en lo que es el discurso de retórica, Sí. que puede ser muy importante en este debate, que es la forma como un discurso es transmitido a las masas. Que son tres. Uno, por la integridad del disertante. Segundo, que es por el contenido del discurso. Y el tercero, que más se aplica a lo que es nuestra sociedad, por la emoción misma del contexto. Directamente eso sería lo que se aplica en estos tiempos ahora mismo, es lo último. Ya que, tomando como ejemplo la elección de Ciudad del Este, haciendo un caso específico, Sí. hubo un candidato que cumplía con las dos condiciones, podemos decir, ¿verdad? Si es que uno analiza un debate que ocurrió tiempo atrás. Y, Sí, su nombre. Allá en la cámara. Exactamente, el mismo. El único tipo que realmente era bueno y que estaba preparado era allá en la cámara. Y apenas ¿Cuántos votos tuvo? 1,5% de votos. Impresionantes. Sí. Impresionante. Era el tipo más apto. Le faltaría literaria, digo yo. ¿Sí? Creo que no tiene eso. Eso le falta. Entonces va a tener siempre una pifiada en la narrativa de vida. Entonces por eso va a tender siempre a cierto liberalismo. Pero el tipo más preparado era él, mucho más preparado. 1% de votos. Increíble. Increíble. Justamente quiero indicar que la principal eslogan de la elección fue directamente ANR nunca más. Claro. Pues se trata de una campaña de odio contra el poder corrupto de turno. O sea, cualquiera que sea el popular, pero con tal de quitarle la ANR. Cierto. Y también muchos inclusive reconocían a su preparación, pero decían, pero le votamos al otro nomás, al que es popular. Porque voy a perder mi voto. Exactamente. Sí, muchísimo. ¿Vos también escuchaste eso? Sí, escuché. Híjole, yo escuché muchísimo. Muchísimo. Empecemos por ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? El carácter natural de la organización social. ¿Cómo eso viene de Dios? Y ¿quieres contarnos eso? El carácter natural político del hombre. Sí, el carácter político-social del hombre. El carácter político-social del hombre. En contra de las teorías del contrato social y del contrato social fundamentalmente. Bueno, principalmente, hay que empezar diferenciando un poco, decir que el hombre es un animal social o social y un animal político, ¿verdad? Aristóteles en el libro de la política, él no lo dice, sin embargo en otro libro se desarrolla que él justamente no habla de que el hombre es un animal social meramente, sino es político, porque el fin de la comunidad humana es el bien común, ¿sí? O gobernar para el bien común, que eso incluye el bien individual y el bien colectivo. Entonces decir que el hombre es un animal social era como solo establecer que él puede tener relaciones, ¿sí? Comunicarse con otro, hacer un trabajo con otro, tener así relaciones familiares, interfamiliares y con otras sociedades, pero justamente la política es, si bien es una parte social, es aquella que junta esfuerzos y hace que los hombres puedan trabajar por un bien común. A lo largo del tiempo se permaneció relativamente estable, que era como paz, seguridad y prosperidad. Y esas tres cosas básicamente. El contrato social es, como lo estuvimos analizando mucho, es similar al Génesis. ¿Sí? Es similar al Génesis porque es como que cuenta una narrativa de sociedad incipiente, ¿sí? Pero lo hace introduciendo caracteres ideológicos. Habla y básicamente es el inicio de lo que estuvimos también tocando la clase pasada, que no es la voluntad del hombre, y siempre estuvimos diciendo esto, que no es la voluntad del hombre la cual se impone sobre las cosas, ¿sí? Y pervierte su orden o trastoca su orden, sino que el hombre reconoce el orden y luego describe las cosas. Habíamos hablado al comienzo de todas las clases cómo el sabio sabe reconocer aquellas cosas que tienen orden por sí mismas, reconoce
dónde queda una cosa, dónde va otra, y las cosas que él sí puede ordenar. Habíamos visto los muebles dentro de una casa, la misma construcción de la casa. Y básicamente el contrato social, en pocas palabras, es un cuento donde se establece que todas las cosas, si bien no vienen de la naturaleza propia del ser humano que estuvimos desarrollando desde todas las clases, que es la naturaleza trascendental, cómo percibe la justicia, qué es lo bueno, cómo busca la belleza, todo ese tipo de cosas. Y establece que la mera voluntad, que habíamos hablado que es el ejercicio es la voluntad, su ejercicio es la libertad, que habíamos dicho que es la causa primera o deficiente de muchos males, ¿sí? Porque justamente la libertad es aquella que nos permite hacer los mejores bienes o los peores males, ¿sí? Y en el contrato social se establece que el consenso, eso se llama contrato social, es el consenso de los hombres, aquello que establece la naturaleza propia del hombre, es el consenso de los hombres, ¿sí? El consenso de los hombres, es el consenso el cual establece la naturaleza del hombre. Ah, sí, 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 es el claro. consenso. No, yo ya sé que, más o menos, el tema es que es el consenso el que establece la naturaleza de los hombres. No sabía que era tan grosero. No, sí, Sí, exactamente. Entonces, justamente, o sea, yo lo que sabía, o sea, básicamente nunca leí el contrato social, pero que no pretendo leer porque justamente decíamos antes, como decía, ¿quién fue? ¿Vos, amigo? hoy estábamos hablando con Esteban Serafín y estuvo pidiendo unas recomendaciones de libros y ¿Le pasaste muchos le libros? pasé una carpeta llena de libros de arquitectura, estábamos hablando. Y dice que pucha, así ustedes o sea, hacen un desastre sobre mi lista de lecturas, tengo que pasar el libro, no sé qué. Le dije, si vos esperás que vas a leer ¿Quién todo, dijo eso? Esteban dijo, Si vos esperas que, ¿quién dice? no, es verdad, Esteban dice, me cambian todo mi lista de lectura, ahora tengo que saltar no sé cuánto. Yo le dije, che, si vos esperás vivir y leer todos los libros que querés leer, te cuento una mala noticia, no vas a poder hacerlo. Le dije. Y le dije, ¿por qué? Tenés que leer a los buenos y tenés que leer a los malos. Y él dijo lo siguiente, no, yo voy a solamente leer a los buenos, a los malos los voy a leer en Wikipedia. O si no, no me va a dar el tiempo No alcanza. de leer a todos los buenos. A Rousseau yo lo leeré en Wikipedia, directamente. Nada más. Bueno, fíjate, lo que yo había leído de Rousseau es que él lo que hacía consistía un poco en la misma línea de Hobbes, ¿sí? Que ya estaban comentando algunos. Que, influencia empirista. sí, influencia empirista. Entonces, que el hombre no tiene una naturaleza social, sino que simplemente los hombres lo que hacen es, bueno, Hobbes es el que dice eso, que al principio el hombre vivía en estados de guerra y luego dicen, ¿sabes qué? No podemos seguir así, vamos a ponernos de acuerdo y dejar nuestro gobierno en manos de un tirano. Pero así habría comenzado el Estado, ¿sí? Por la autoridad civil. Y claro, evidentemente eso está en contra de la naturaleza del hombre, que tiene no solamente su origen es social, porque nadie nace en un huevo, bueno, un huevo tiene que ser puesto por alguien, ¿verdad? Digamos que nadie nace por generación espontánea, ¿no? Sino que necesita de la sociedad de unos padres que además, fíjense, que además tienen que permanecer unidos por un tiempo considerable, no solamente para criarme a mí, sino que además para poder criar a mis hermanos que me van a permitir que yo pueda, fíjense, en la primera pareja, o sea, si yo no tengo hermanos, no puede haber procreación otra vez, porque yo no voy a procrear con mis padres, que ya no tendrán, piensen solamente en el nivel biológico, ¿verdad? O sea, mi madre ya no tendrá la salud para poder procrear conmigo, yo tendré que procrear con mi hermana, que tendría edad para que yo pueda procrear con ella, ¿no? Y entonces, desde el origen mismo de la naturaleza humana, el carácter social se requiere. Y en la distinción de familias y en las relaciones entre ellas, y como las cosas no son blancas o negras, sino que requieren tomar decisiones sobre conocimiento de cosas que no son exactas,
entonces se necesita una cierta autoridad que tenga la última palabra para hacer ciertas cosas por el bien común, que es el bienestar de la comunidad y de los individuos, ¿no? Entonces, se ve que el orden social, muy lejos de lo que pretenderían los liberales, basados un poco en Rousseau y Hobbes y compañía, es que fuese simplemente una especie de imposición exterior necesaria por el estado del hombre, pero se ve que el hombre necesita de la sociedad. O sea, no es que necesita simplemente, sino que su origen está fundado en la sociedad y la sociedad misma es como el objeto al cual se orienta. ¿Con quién va a ejercitar? Pensemos en la caridad, simplemente. O con quién el varón va a unirse para poder procrear y así mantener. Digo, procrear otra vez, perdonen que repita esto, pero toda especie tiende a su propia conservación. No se puede hacer esa conservación de la especie si no hay una sociedad entre dos géneros de la misma especie. Los géneros de la misma especie, los géneros complementarios de la misma especie. Entonces, no, el hombre no es hermafrodita, no es que se reproduce el mismo, ¿no? Necesita el aspecto social. Eso solamente para indicar la cuestión el origen de la cuestión de la sociedad y de la organización del hombre y O sea, ¿a vos te parece que el hombre está, digamos, unido o tiene una característica social por los efectos que la sociedad produce en él? ¿Sí? Pero eso también dice Rousseau en el contrato social. No, de hecho, Sí. siempre hay que Por eso, reconocer que hay un poco de verdad en las cosas que... No, todo- porque claro. si él dice, bueno, aquí había muchas guerras, enfermedades, qué sé yo no puedo producir, Rousseau, perdón, en el contrato social, yo no puedo producir maíz, carne, todo, sino a mí me conviene, de cierta manera, además de generar intercambio, tener un vecino que produzca otras cosas y yo me dedico a producir maíz, algodón, mandioca, y el otro produce carne y el otro produce lácteos. Bueno, y no solamente la seguridad y no pelearnos entre nosotros. Y en ese sentido, a mí me parece que, claro, a pesar de que él no reconozca que hay una naturaleza intrínsecamente social del hombre, en la práctica es lo mismo, porque los hombres al final se tienen que unir para convivir y, digamos, vencer ese pequeño peldaño de fragilidad que hay, ¿verdad? Una fragilidad fragilidad o limitaciones para producir o para tener, desde el punto de vista biológico. Claro, lo que agrega, digamos, esta visión sobrenatural es que si yo sé que el hombre además tiene una naturaleza social porque solamente en esa naturaleza social puede, digamos, desde el punto de vista cristiano, desenvolver esta característica de imagen y semejanza de Dios en cuanto a que puede ejercer las virtudes y la caridad sobre alguien. Él no puede ejercer las virtudes sobre sí mismo, o por lo menos no todas, ¿sí? Claro, un monje que vive en cierto aislamiento, un ermitaño, practica algunas virtudes, digamos así, en modo extremo, ¿verdad? Sí, pero no hay crecimiento, hay un estancamiento desde el punto de vista social. No, pero fíjate. ¿Entendés? Pero que completo lo que decís. Ese monje no existe ningún monje que vive en absoluta soledad. Sí. Tiene que ir a la misa en algún lugar. Exacto. No, entonces, a pesar, y además, él lo hace por un fin, otra vez, si quiere, entre comillas, muchas comillas social, ¿verdad? Porque él no reza por sí mismo. Sí. Y entonces siempre ejercita la caridad. Sí, siempre ejercita la caridad. Entonces, a mí me parece que la solución está en otra parte, para decir que por qué el hombre es de naturaleza social. Y Platón lo resuelve en la República. ¿Sí? ¿Cómo? El libro de la República generalmente la mayoría va a pensar que es un libro que trata sobre, qué sé yo, como su nombre lo indica, política, ¿sí? Pero fundamentalmente es un libro que trata de la justicia. ¿Sí? Es un libro que habla de la justicia. Yo pensé que iba a decir educación. ¿Sí? Yo hubiera pensado en eso. Sí, justicia, educación, ¿verdad? También, pero fundamentalmente es cómo un hombre se hace justo. Entonces, bueno, eso. la idea política en la República, ¿verdad?
yo no sé si él fue el que le puso, o fue su discípulo el que le puso nombre a los diálogos, ¿verdad? Recién en la segunda mitad del segundo libro se empieza a introducir, digamos así, los términos o digamos, la connotación política propiamente de su obra, ¿sí? Que también después la va a compartir Aristóteles. Y aquí voy a entrar un poquitito, ¿verdad? Para Aristóteles, la filosofía política, digamos, es una parte de su pensamiento. Para Platón resulta ser que después lo es todo. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de justicia en este libro, que es la República, y en general, digamos así, en todo el cuerpo platónico, en todo el cuerpo de su obra, él va a decir, bueno, ¿cómo el hombre llega a ser justo? Y él va a decir, bueno, yo no puedo de repente plantearme la justicia sobre un hombre porque él necesita virtudes, y esas virtudes, perdón, necesitan ser ejercidas sobre otros. Entonces, él plantea un sentido analógico que explica, ¿sí?, a mi entender, mejor todavía la naturaleza social del hombre en función del espíritu, porque él hace una analogía entre la sociedad, la polis, y el alma del hombre. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo de ese modo, porque va a decir después que el hombre es parte de la polis y la suma de varias partes semejantes va a producir, digamos así, un fenómeno que por resonancia, digamos, o por analogía, se va a dar en la sociedad, y la sociedad va a ser de este modo, y el individuo va a ser de este modo. Después él comienza esta distinción en tres principales características que también estábamos hablando al principio de la sesión, que es la cuestión de entender un poco tu narrativa. Lo llamamos nosotros, tomando este término de otros. Yo puse la narrativa como quicio o bisagra, Sí, sí. entre las virtudes personales, o sea, las virtudes que uno tenga, Sí. y la teoría política. Bien. Entonces, simplemente para responder a este punto sobre el que estamos hablando, ¿por qué la naturaleza social? Digo, lo que acabo de decir es un ensayo, no lo leí en ningún lugar. Sí. Lo saco aquí en la galera como intento de armar esto. Sí, entonces, no, pero respondiendo justamente, porque a mí me parece que en el fondo, a pesar de que Rousseau no lo diga o lo niegue, ¿verdad? Al final su definición lo que hace es justamente afirmar que el hombre tiene naturaleza social, si pensamos que el hombre tiene que ejercer. Sin embargo, si vemos cómo lo ve Platón, digamos, la polis, de cierto modo, ¿verdad? Es una analogía del alma, o son análogas en este sentido, y él desarrolla toda la idea de la república sobre esta vertiente. También nosotros después, los teóricos políticos del cristianismo, obviamente van a después, eso se va a, digamos, plasmar de un modo muy concreto en la Edad Media con la cristiandad. Vas a tener un hombre. ¿Por qué no tenés la cristiandad? Porque tenés hombres que tienen una visión, la academia va a decir teocéntrica, ¿verdad? En realidad tienen un profundo sentido cristiano simplemente. ¿Sí? Pero volviendo a este tema brevemente por lo menos quiero apuntar este tema de las narrativas y después dejarles a ustedes que vayan por donde deseen llevar la discusión. Entonces, Platón en la República plantea, obviamente, como es un libro al final es de justicia, pero es justicia del alma, entonces la justicia es social, porque el alma del hombre es análogo a la sociedad, y entonces, ¿cómo educamos esa alma? Entonces, la República es un libro, sí, de política, es un libro también pedagógico, y es un montón de libros a la vez, porque él va a plantear que en una sociedad tiene que haber unos hombres, que él los llama artesanos, ¿sí?, que dice que son el grueso de la sociedad y que estos hombres fundamentalmente deben poseer la virtud de la templanza. ¿Sí? Entonces, sí, educado en virtudes. Qué bueno que se quede el tema. Sí, porque esto es lo que va a explicar la narrativa. La virtud de la templanza. Sí, sí. Entonces. Tengo que reconocer aquí públicamente que la verdad es que él tiene una memoria prodigiosa, porque hizo matemáticas. ¿No? ¿Quién tiene buena memoria? Poesía o matemáticas, o los dos, mejor todavía. Sí, entonces. La matemática es poesía. No, ya sabes a qué poesía me refiero, ¿verdad? Sí, sí, estamos hablando de ese subgénero literario. Bien, entonces Platón nos va a decir, y esto no lo va a contradecir después Aristóteles, ni por supuesto Tomás de Aquino. Entonces, primer sí, los artesanos
¿sí? La virtud de la templanza, porque tenemos templanza para producir, o sea, necesitamos, porque son los que producen alimentos y en general todas las artes, inclusive el cuerpo, ¿verdad? O sea, los médicos, aquí los médicos, los ingenieros, Artesano. todos son artesanos. ¿Sí? Porque producen bienes. Sí, exactamente. Los guardianes, que es, digamos, la segunda categoría de ciudadanos, él va a decir que son menores en menor cantidad que los artesanos propiamente, porque obviamente, o si no, la sociedad sería insostenible, ¿verdad? Y ellos sí ejercen la virtud, o sea, tienen que tener muy presente la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es, digamos, obviamente no le tiene que faltar la templanza, ¿verdad? Porque si te falta la templanza, probablemente tendrías guerreros o muy gordos y, o sea, No serían guerreros. desordenados, sí. Claro, lo que está diciendo es simplemente que es lo que Predomina. lo que dirige a las otras virtudes. Entonces, estos hombres son los guardianes y los encargados de la seguridad, o sea, de proteger al prójimo, ¿sí? O a la polis, ¿sí? Y él va a desarrollar después un tercer, digamos, escalón o nivel, que es el nivel de los gobernantes, ¿sí? Sí, artesanos, guardianes y gobernantes, ¿sí? O filósofos. Gobernantes, filósofos, de acuerdo a la... Pero los guardianes... Sí. Bueno, yo pensé que los guardianes eran los filósofos. No. Los guardianes, pero él va a decir que un guardián, o sea, porque estos, digamos que van a ir el guardián es el prospecto que está en el medio y que puede desplazarse o hacia abajo o hacia arriba, digamos, en esta escala social que plantea Platón. Entonces, un guardián que mantiene las virtudes del guardián durante mucho tiempo, o sea, y las acrecenta con las virtudes del artesano, que es la templanza y la fortaleza, durante mucho tiempo, él dice que alrededor de los 50 años, este guardián o alguno de estos guardianes van a desarrollar la virtud de la prudencia, que es la virtud propia de los sabios, de los filósofos, y debe ser la virtud de los gobernantes. Y él dice, estos deben ser todavía en menor proporción. ¿Sí? Todavía en menor proporción. Y son, digamos, y si una sociedad tiene gobernantes prudentes, la sociedad ya es prudente. No hace falta que todos los ciudadanos sean prudentes. Si una sociedad tiene los guardianes con la virtud de la fortaleza, que a su vez obviamente está asociada a la virtud de la valentía, la ciudad ya es fuerte, ya es valiente, ¿sí? Ya son gallardos los guerreros, entonces la ciudad ya es de cierto modo temida, respetada por sus enemigos y admirada por sus aliados, digamos, y digna de imitar. Y también si es templada, obviamente va a tener un modelo material económico interesante, sustentable, ¿sí? Que va a ayudar esto a su vez a sostener a las otras dos categorías, digamos, porque que necesariamente tienen que dejar de hacer trabajo servil, ¿sí? Porque el guardián no puede hacer el trabajo servil, por lo menos no todo el tiempo. Tiene un tiempo de preparación que generalmente es muy arduo para la guerra. Y además tiene que los guardianes en general, como los define Platón, tenían que estar también versados en danza, ¿sí? En danza y gimnasia, ¿verdad? Entonces, en danza, digamos, entraban muchas otras virtudes o artes que hoy en día probablemente ni siquiera nuestros mejores profesores universitarios tendrían, ¿verdad? Si pudiésemos decirlo, ¿sí? Entonces, y aquí hay un punto interesante que conecta con lo que dijimos con el padre. ¿Sí? En Paraguay tenemos los alcaldes o intendentes o gobernadores, en su mayoría jóvenes, entonces directamente estamos yendo en contra de esto que dice Platón, y tenemos que esperar que estos gobernantes no tengan plenamente desarrollada la virtud de la prudencia, ¿sí? No sean sabios. Y ese es un primer problema. Después podríamos hablar de varios, pero ya estoy monopolizando el uso de la palabra. Sí, fíjense esto, porque este orden que pusiste, templanza en los artesanos, fortaleza en los guardianes, prudencia en los gobernantes y prudencia en los gobernantes,
se refleja un poco después de buena manera en la sociedad medieval, donde vos tenés Claro. los artesanos, Sí, los gobernantes, los que trabajan, los que luchan, sí. los que combaten, los que defienden y los que rezan. Entonces, en el monje, hoy es raro encontrar religiosos, pero en la Edad Media era muy común encontrar religiosos. Por eso uno puede ir por Europa, Portugal, España, Francia, y uno llegó a ver un monasterio cada 5 kilómetros. Sí, en la Que no época tiene de- 5 monjes, tenía, qué sé yo, 50 como mínimo, ¿verdad? Fíjate que el San Juan Bosco decía que 1 de cada 3 personas, No, o 3 de cada 10, algo 3 así, de cada 10. tenían vocaciones en la época de San Juan En Bosco. la época de Yo San no Juan sé si llegamos a 3 de cada 100 o de cada 1000. Bueno, pero ¿verdad? fíjate, por eso él dice que, entonces, en esa sociedad medieval, vos tenías dividido aquí los que correspondían a los que tenían la prudencia, eran estos que rezaban, porque no solamente rezaban, estudiaban, enseñaban. Y las universidades, Claro, etcétera. todos estaban en manos de los monjes que evidentemente por su estado célibe ellos tenían más tiempo para poder dedicarse a eso. El clero en general. Después vos tenés los que combaten, y aquí tenés a los nobles, a los príncipes, ellos se dedican a eso. Y los que trabajan, que son ¿se dice esto? ¿Y los artesanos? Los plebeyos. ¿Y sí? Sí, artesanos, agricultores, etc. Bueno, Súbditos, diría. no, súbditos puede ser, Claro. puede ser varios, no Sí, es sí. el caso. Entonces, y eso en realidad refleja, para conectar con la cuestión, esto que parece muy político, porque es como la organización interna de la sociedad, en realidad responde muy bien a la narrativa de la vida, que es lo que podríamos llamar hoy vocación, ¿sabes? Que es lo que podemos llamar como vocación. Entonces, estos niveles, ni siquiera en Platón parece que no son estancos. No. No son estancos. Como en las sociedades, en algunas sociedades antiguas, por ejemplo, en la hinduista antigua, Sí. eran estancos. Uno podía pasar de una casa a la otra. Sí. Pero en la sociedad cristiana no eran estancos, sino que uno realmente, si vos nacías artesano, podías llegar a papa, como de hecho pasó varias veces. Sí, o sea, no, obviamente todos los caminos eran, claro, pero Era posible. Era posible. Era Sí. posible. Y entonces, la acción política, ¿sí? La acción política considera esta red interna de la sociedad para poder realizar su propia acción. Entonces, uno toman decisiones los que los que pueden tomar, ¿sí? Gobiernan los que pueden gobernar, hablan los que pueden hablar o enseñan los que pueden enseñar, ¿sí? Y trabajan los que tienen que trabajar todos, porque el que no trabaja, que no coma, pero todos trabajan, digamos, cada uno en su orden, cada uno según su vocación. Fíjense ustedes, mejor dicho, cómo esa cuestión de la vocación está quebrada hoy. ¿Sí? Con este tema de que, primero, yo soy bastante crítico del voto universal, no sé qué pensarán ustedes, por lo que nos escuchan, soy bastante crítico del sufragio universal, porque el sufragio universal es lo que hace posible que una allá en la Cámara no gane. ¿Entendés? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque allá en la Cámara no es ¿y qué es allá en la Cámara? ¿A qué lado es? ¿Eh? No es, pero Muy podría serio. ser un tipo serio, no tiene carisma. Pero esa no es la pregunta. Pero vos necesitas más de carisma. Porque eres un payaso. Claro, que eres un payaso, un tipo que... Entonces, fíjate vos, un cierto político de Ciudad del Este, que no diré el nombre, no sé si a mí se ofrece, ¿no? Cuando hubo las elecciones hace unos años atrás, el tipo ligó en un puesto importante, que era el de gobernador, no salió electo, pero tuvo 40.000 votos. Y el tipo es literalmente un payaso. ¿Entendés? Un payaso. No tiene, ni siquiera tiene la formación, no sé, académica que uno podría esperar, formación en gestión pública, por ejemplo. Porque no es que uno se va, quiero ser intendente y me voy y comienzo a mandar allí.
¿Vos sabés cómo se hacen las licitaciones públicas? ¿Cómo funciona la unidad operativa de contrataciones? ¿Cuáles son los modos? La ley orgánica municipal. ¿Cómo se hace un presupuesto municipal? ¿De dónde viene la plata para hacer esto? No, es un lío, es un lío. Algunas veces me contaron cómo era. Yo, en la mitad de la explicación, yo no entiendo nada. Hay que saber hacerlo. Entonces, imagínense si un tipo, padre de familia, trabajador todos los días, se levanta temprano para ir a su trabajo, se va a ver su taller, recibe todo, no está capacitado para ser autoridad. No está capacitado. Podría ser concejal, qué sé yo, pero intendente. Sería una catástrofe. Puede ser muy honesto en lo que hace, pero sería un desastre como administrador público. Entonces, entonces no todos pueden ser autoridad. Pienso yo. ¿Qué decir eso? Hay un ejemplo que quise rescatar de... No sé qué piensan ustedes, pero esa es mi opinión. Hay un ejemplo de Brasil, más en el país vecino, Sí. que ocurrió, creo que en la década de los 90, por ahí, justo cuando Lula da Silva estaba en auge, estaba en popularidad mediática. Surgió una figura muy controversial y muy conocida recién ahora en la época de Bolsonaro, que es un tal Enéas Carneiro. Era una persona que... Híjole, Enéas Enéas. Enéas es un tipo Sí, un intelectual. impresionante. Increíble. Sí. Y justamente esa figura fue muy atacada, muy mediatizada, pero porque estaba la figura carismática de Lula da Silva, que era un operario, Sí. un operario porque se cortó un dedo ya fue popular y fue sindicalista y ya se fue a política por ahí. Sí. Y en cambio Eneas, currículum impecable, cardiólogo, Médico, y ahí el resultado fue que... católico, Muy católico. tipo muy devoto, Exactamente. con una formación filosófica y teología de la gran flauta. Increíble. Impresionante. No, nunca ganó nada. Inclusive se le puso el apodo de el mejor presidente que el que Brasil nunca tuvo. El mejor presidente que Brasil nunca tuvo. Inés Carneiro fue impresionante. Bueno, tenés el otro caso de Tiririca, por ejemplo. Sí, también. El más votado, no favorito. Sí, Tiririca era analfabeto. Bueno, pero Tiririca es un caso especial, porque Tiririca parece que fue muy honesto como diputado, pero irrelevante, digamos así, en el escenario político de la cuestión. Entonces, de hecho, la idea del sufragio universal y de la posibilidad universal que está en los papeles, ¿verdad? Que ni siquiera es tan real como se dice, de que cualquiera puede candidatarse, es falso. O sea, que cualquiera puede candidatarse es falso por dos vías. Es falso porque no todos tienen vocación para eso, y es falso porque en realidad no es tan fácil así, pero ese no es el punto de nuestra discusión. Digo simplemente que es falso y todos nos creemos nosotros. Y lo del voto es la misma cosa. Tu voto vale, tu voto no sé qué pide, tu voto no sé qué cuánto, ¿verdad? Realmente. Entonces, pero como está quebrada la cuestión, estamos nosotros, no sabría cómo analizar la cuestión. Pero hay un problema. Cuando vos no tenés la posibilidad de que los mejores accedan y no se eligen a los mejores, y ni siquiera sabemos quiénes son los mejores. Si no sabemos quiénes son los mejores, y si supiéramos no podemos elegirlos, y si los elegimos no pueden gobernar, entonces tenemos un quiebre de las narrativas, ¿sí? de la vocación. Están eligiendo a los que no pueden elegir y están siendo elegidos los que no deberían ser elegidos. Yo creo que hoy la política, y este es como dice el padre, un ensayo, uno de mis pocos ensayos aquí en el programa. Porque sí. Pues, el resto de las cosas las meditaste muy bien. Sí, por supuesto. Qué bueno, hermano. Sí, entonces, hoy nosotros, yo creo que tenemos que ganar un triple sorteo de Carlos Cruz, o inclusive más, para que vos tengas un buen gobernante. Para empezar, voy a decir que obviamente hoy en día, como con el sufragio universal, se necesitan campañas políticas. Y las campañas políticas requieren financiamiento, ¿sí? Dinero. ¿Quiénes son en general los que tienen dinero? Son hombres, obviamente, que se dedicaron empresarios, ¿sí? Entonces aquí tenés un primer sorteo, digamos. Tenés que tener, para empezar, un empresario, ¿sí? Que puede tener aptitudes para gobernar, sí o no, pero no es lo mismo hacer dinero, gobernar una empresa, ¿sí? Tomar decisiones financieras, administrativas, económicas, que gobernar un país, porque no todo pasa por lo económico. Fundamentalmente, eso es lo que hay que entender, ¿verdad? No nos queremos convertir en Japón o en, ¿cómo se llama ese? Singapur,
que tienen cosas muy lindas, todo, pero la idea, o sea, esa no es la meta de Occidente, ¿sí? Y no es donde apunta, digamos, el fin del hombre propiamente, ¿sí? No sabes si esos hombres son libres realmente. Sí, qué bueno esto que estás diciendo. ¿Sí? Entonces, La meta de Occidente no es, no es, sí, sí, está buena esa. Sí. La vocación de Occidente no es el progreso económico. no, en Dubái es muy lindo, de oro son prácticamente los vehículos, baños. Claro. Un occidental no puede tener propiedad ahí. O sea, es una jaula de oro. Para el occidental es una jaula de oro. Entonces, en primer lugar, como el sistema democrático de sufragio universal te dice que vos tenés que financiar y las campañas cuestan dinero, entonces vos tenés dos opciones. O un tipo que tiene mucho dinero, que no necesariamente significa que va a saber gobernar una polis, una ciudad, o tenés un tipo que, el peor de los casos, ¿verdad?, que es un tipo que no tiene virtudes, que va a ofrecer su imagen, ¿sí?, y se va a vender, ¿verdad?, porque obviamente nadie le va a dar dinero gratis, o sea, tiene un precio, ¿sí?, en general. Y entonces decía, sería demasiado milagroso que un empresario venga y le diga, che, vos sos bueno, te voy a dar dinero y quiero que el país esté bien. Es un altruismo y una doble virtud, ¿sí? Es la virtud del tipo que va a poner el dinero, o las personas que van a poner el dinero, que a veces pueden ser varias, y también la persona que se va a candidatar. Agregar lo que dice Álvaro, dice que un problema agregado es el costo de la campaña política. Eso lleva a que el mejor, si no tiene dinero, sí, exactamente, a eso se vea obligado a devolver la plata que le prestaron para la campaña en plata o en favores. Por eso Trump era tan peligroso, porque tenía y tenía plata. Exacto. Tenía y tiene plata, claro. Entonces, ese es el problema. Entonces, vos tenés que tener ya doble sorteo, ¿verdad? Si el tipo tiene que tener plata, tiene que saber gobernar, ¿sí? Y digo un triple porque, primero que no goberna solo un país, el sistema, las tres divisiones o sea, los tres poderes del Estado, ¿verdad?, esto legislativo, ejecutivo y judicial, que básicamente en todo Occidente se da en todos los niveles, hasta en el municipio, ¿verdad? Eso también es cosa de Rousseau, ¿sí? Y, Sí, sí. la división, o sea, la distinción de estos niveles de poder existe. Eso es Sí, real, sí. ¿sí? No, por supuesto. Sí, Pero la división en el campo allí, Sí. tipo, vos ejecutás, vos legislás y vos juzgás, eso es moderno, ¿no? también es cosa de Rousseau, digamos. Él es uno de los principales teóricos de esto. Entonces, vos tenés un problema, porque vos podés tener, o sea, primero tenés que tener dinero, ¿verdad? Ya seas virtuoso o tengas amigos virtuosos, que pueden ser, ocurrió, ¿verdad? El caso de Trump podría ser. Bolsonaro podría ser un tipo que alguien le alzó a él ahí, ¿verdad? No tenía tanto, aparentemente, demasiado dinero para hacer campaña en un país de 200 millones de habitantes, ¿sí? Es un fenómeno interesante en ese sentido, Jair Bolsonaro. ¿Sí? Corto. Bolsonaro llegó sin plata. Bueno, entonces. Pero también sin gente. Sí, Entonces, tipo, le empujaron al tipo y ¿quién viene conmigo? Te quedo solo, en posición adelantada, porque no tiene gente. Todo el sistema está... Exacto, es lo que iba a decir. Entonces vos tenés un triple sorteo que tenés que ganar. Y eso solamente hablando de la clase, estamos hablando solamente de la clase más alta, ¿verdad?, que es de los gobernantes. Entonces vos tenés un tipo que no, a veces porque si le vas a hacer caso a Platón, el gobernante no tiene que trabajar, tiene que haber surgido de los guardianes. Y en ese sentido es un poco también interesante volver a aquellas, porque en generaciones pasadas había cierta confianza en las, entre comillas, dictaduras militares, que tuvieron a lo mejor sus cosas, pero la gente, o sea, las dictaduras militares que estuvieron durante mucho tiempo, aquí hay mucha gente que con sus bemoles reivindica muchas cosas del gobierno militar que hubo aquí. ¿Y qué pasa con la categoría militar? Por lo menos yo puedo hablar aquí en Paraguay, ¿sí? La categoría de los guardianes o de los guerreros, que son los policías, los militares, ¿sí? Aquí en Paraguay nadie respeta ese poder del orden, ¿sí? Además están corruptos en general, siempre hablando en general, por supuesto que va a haber ejemplos. Están corruptos, mal pagados, con mala formación
para tratar con gente de relaciones humanas y por supuesto también formación en tácticas de defensa y todo lo que esto conlleva. O sea, realmente está todo hecho un reviro, ¿sí? O polenta, no sé cómo entienden. Yo estoy en desacuerdo con que no se le respeta a los policías. En el periódico no se le respeta a los policías. Pero fíjate vos el caso de los linces aquí en Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué se les respetaba a los linces? Porque los linces salían de este esquema. Sí, yo sé. No, primero que estaban bien preparados. Pero vos esperás tener eso. Y, ¿sí? no, pero ¿qué ocurre? Si vos tenés el poder legislativo le deja maniatados a los policías acá en Paraguay. Sí, sí. El policía no te puede tocar. ¿Sí? Y los linces que hacían justamente era como una especie de excepción. Entonces el tipo llegaba y te reventaba una zarapora, te daba uno por la oreja y un sopapo y vos firme y te portabas bien. Porque A la su gente figura... A la gente tanto le gustaba Sí. eso. Me Que encantaba. había niños que invitaban a los linces a que vayan como superhéroes, como si fuese un héroe de Marvel a su cumpleaños. Una locura. Y es justamente por eso, padre. Porque Duró poco. Justamente porque era bueno, duró poco. no, y porque primero empezaron a pedir que tengan el portanombre, ¿verdad? Los tipos encapuchados andaban. Me encantaba, mira. Es cierto, porque era la reivindicación de la figura del policía. Y además era un tipo de campo, andaba en moto, así. Era totalmente... Bueno, y ahí en el caso de los linces hay una cosa muy interesante. ¿Por qué los tipos eran buenos? Por la disciplina que ellos tenían en su cuerpo. Exacto. ¿Sí? Esos tipos tenían estricta disciplina, no podía ser gordo allí, por supuesto. No, por eso te digo. No cabés en la moto, rezaban. Sí. Cuando estaban Súper a cualquier religioso. lado, súper religiosos el tipo. Entonces, vos lográs que ellos sean disciplinados, tengan piedad, o sea, tengan temor de Dios, ¿no? Tengan temor de Dios. Entonces, es que el gobierno solamente, toda la parte del gobierno, ¿sí? Todo lo que es gobierno de la sociedad, no se puede lograr con controles, ¿sí? Porque echa la ley, echa la trampa. Ahí te va a decir la huevada. Sí. Pero de la conciencia no lo puede dudar. Exacto. Y del juicio de Dios, no. Entonces, el problema de la sociedad nunca es económico, que es lo que yo quería hablar del marxismo en mi discurso de graduación, pero me devolvieron 5 veces mi discurso, les quiero contar nomás. 5 veces. 5 veces volví a enviar mi discurso con un circunloquio. Entonces decía lo mismo yo con un circunloquio. Iba haciendo circunloquio. ¿Para la universidad? Para la universidad. Entonces, al final dije lo que quería decir, pero con mucho circunloquio. Si yo dijera, ¿qué diría yo? Cuando digo, por ejemplo, esas profesiones que cuidan a las personas, le quería decir los médicos, los ingenieros y los abogados. Entonces me pidieron que borre los títulos de las carreras y también que saque el marxismo, por ejemplo. Cuando dije yo que las guerras, las pobrezas, las desigualdades, me censuraron. Pero dije lo que quería decir. Y entonces lo que, ¿cómo se llama? Que el motivo no son las motivaciones económicas. Es un ideal. No, son los principios morales, es la formación moral, las virtudes o faltas de virtudes de un pueblo y de sus gobernantes por su pueblo. Eso es lo que produce las desigualdades. Entonces, si vos querés resolver el problema por ejemplo, para poner más el caso, la solución del problema del sostenimiento de los ancianos no es un sistema previsional que quite más dinero y que ponga más dinero en manos de la previsión. No. Es hacer que las familias atiendan a sus ancianos. Y que les reverencien de vuelta. Y que les reverencien. Eso es lo que va a resolver el problema. Entonces, si eso no se resuelve, ¿sí? Y ahí es tan fácil, digamos, hacer una campaña mediática de propaganda y lograr la cuestión, ¿verdad? Entonces, pero no se hace. Entonces lo que se hace es agrandar el sistema de previsión social y... Que matemáticamente no da, ¿eh? No da. Entonces, Que es un sistema de ahorro forzado y el ahorro es una virtud. Exactamente. Entonces, al final no sirve para nada eso. No sirve. Pensar también en la cuestión de los candidatos políticos. La política debería ser mucho más familiar. O sea, yo le elijo a un tipo de mi ciudad, que yo conozco quién es.
sabemos quién es, en qué trabaja. Pero cuando vos tenés que elegir al presidente, imagínense en un país como Argentina o como Brasil, ¿no? En Uruguay seguramente la cosa es más pequeña, pero Brasil, el 99% del electorado de Bolsonaro nunca le vio a Bolsonaro. ¿Cuánta gente le vio a Marito en Paraguay? Poquísima gente. O sea, estamos eligiendo a un tipo en función de lo que él quiere mostrar a los En electores. sus redes sociales. El problema no es entonces aquí el candidato, claro, en sus redes sociales, sino el elector. Nosotros estamos eligiendo cosas que no podemos elegir. Una quimera, Es un fantasma. Es un fantasma, ¿entendés? Estamos eligiendo, estamos votando por un fantasma. Increíbles. Pero todo esto funciona así. Imagínense en Estados Unidos lo que ha de ser. Aunque a pesar de Trump, pero él logró puentearse todo el tema, usó las herramientas de Facebook y hasta ahora no le perdonan a Facebook. ¿Viste todo este tema de papers, Facebook Papers? Esto es todo, sigue siendo una venganza porque Trump ganó. No puede volver a pasar eso. ¿Entendés? No puede volver a pasar eso. Es de izquierda, CNN y compañía, metiendo la full, de New York Times también. Porque no le pueden perdonar a Facebook que no hayan controlado lo que ellos llaman las fake news, ¿no? Pero da igual, sigue siendo un fantasma. Estamos votando por un fantasma. Tuvimos suerte, digamos. ¿Eh? Estados Unidos tuvo un poco más de suerte. Digamos. Claro. Por supuesto, lo estamos canonizando. Por poco tiempo. ¿Verdad? Pero. Por poco tiempo. Bueno, Sí. que vaya, ¿no? Claro. ¿Por qué? Sí. El tema es que la política tiene que ser algo familiar. Yo pienso que en realidad lo que habría que lograr es una mayor descentralización en muchos aspectos. O sea, nada de tener un ministerio de educación allá en Asunción. Y aquí, nosotros localmente. Porque si no, vos te vas y le decías al médico, ¿y quién te mandó a hacer tal cosa? El protocolo. ¿Y quién pone el protocolo? Nadie sabe. Invisible. El jefe Invisible, el jefe invisible. Exacto. El jefe invisible. Ni siquiera le puedo escrachar al tipo. Sí. Ese fue el objetivo de Brasil, ¿sabes? Por eso es que construyeron Brasil en ese lugar. Porque estaba en Río, y en Río estaban todas las favelas. Entonces cualquier cosa, se iban y le escrachaban al monarca. Entonces lo que hacen ellos es, sacan la capital de la, ¿cómo se llama?, de la ciudad, Sí. y llevan en el medio del desierto, porque es el medio del desierto, y ahí construyen una ciudad donde todo el gobierno está lejos. Entonces, inclusive la gente que vive alrededor de Brasilia tiene que recorrer mucho tiempo hasta llegar a los lugares de gobierno. Entonces las manifestaciones son muy difíciles. O sea, vos tenés a veces manifestaciones multitudinarias, pero en realidad no es todo lo multitudinario que podría ser, porque la gente está lejos de allí. Si hubiera sido en Río, los tipos le cierran la calle y de aquí no salimos hasta que... Claro, por eso, porque vos tenés un jefe, alguien que te manda, y en vez de ser local como era, porque Platón plantea justamente esto para las ciudades-estado, ¿sí? Ciudades-estado, polis, ¿sí? Y nosotros no solamente ahora estamos nacionalizando la política, yo creo que la estamos ni siquiera haciéndola continental, la estamos globalizando. ¿Sí? Claro, peor todavía. Peor todavía, es más terrorífico, ¿verdad? ¿Quién es la OMS? Por eso, no, digo nomás. Sí. No, Nadie sabe. el enemigo invisible, el jefe invisible. ¿Quién es la ONU? Ni siquiera lo votamos, ni siquiera lo votamos. ¿Eh? No se vota. Y no solamente no se vota, que todavía podría ser un poco menos peor. No sabemos quién manda. Sí. Y la idea es que allí, en consenso entre muchas comillas, ¿verdad?, eligen lo que va a ser mejor para todos. No, pues ya van a saber qué es mejor para todos. Y la libertad, y el ejercicio de las virtudes, y un montón de cosas. O sea, te están como enjaulando, digamos, metafísicamente, físicamente hablando, ahora sanitariamente hablando, podríamos decir, en esta situación. ¿Te acordás de esa cena, que yo me acuerdo que me fui detrás de ustedes dos, que tuvimos en la casa de este señor activista provida, de tu vecino, donde él contaba, por ejemplo, cómo en estos organismos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud se iban aprobando estas políticas de aborto y de género? Sí. Sé que preparaban los documentos absolutamente tediosos y extensos como para que vos... Está contando el caso de un amigo que conocimos hace poco, que estuvo
en un grupo que hace lobby en la ONU. Sí, la así. ONU, esas cosas. Está Entonces infiltrado él el nos bicho. contaba cómo hacían estos para hacer aprobar cosas que después les enchufaban a los países. Sí, sí, entonces hacían estos Un documentos. reporte de 5.000 páginas para Sí, mañana. absolutamente. Para mañana. Sí, tenés que aprobar mañana. Y antes, y con el perdón de la expresión, te traían la comida, la fiesta y las putas a los tipos. ¿Cómo La noche antes. Sí, las noches, los días antes. ¿Verdad? Te traían las mujeres y abundante, obviamente, bebida y todo. Fui como nada, ¿verdad? Vivían bien y eso se aprobaban cualquier cosa. Claro. ¿Verdad? Y eso me parece que pasa en muchas otras organizaciones. Pero me parece que como organización política podemos quedarnos por ahí, ¿verdad? Inclusive. Tiago, que Sí. nos pregunte si él es Nuestro politólogo es nuestro Tiago. politólogo. ¿Tenés algo que agregar, Tiago? Te queremos dar oportunidad ahora, antes de echarte de la sala. En mi caso sí que concuerdo justamente. ¿Qué En decís? este A caso sí ver, un concuerdo con ratito, Diego. Ahora, Yo voy a prender aquí, voy a encender, ¿sí? Apagar allí y apagar ese micrófono. Ya. No, yo sí concuerdo en que el tema todo de que la degeneración de la democracia, que a su vez fue medio ya una degeneración de las ideas, la concepción esta positivista, digamos, o más liberal de la libertad, pero a su vez eso luego degeneró en la que era la conclusión lógica, que es la tecnocracia la que se va ahora. Porque primero era, bueno, la libertad es justamente, se reduce a un campo netamente material. Después de ahí pasó a, bueno, lo único que existe es lo material, y de ahí ya lo único que queda es, bueno, hay que buscar el máximo bien material, porque de total la libertad tampoco importa porque es material. ¿se cortó? Ahora, ahí está. Oh, estoy de Sí. acuerdo. Diego, ¿querés terminar la idea? No, eso nomás dije justamente, y entre paréntesis, eso sí, que yo en mi caso sí le tiendo bastante a Maquiavelo, por más que dicen que fue utilitarista, pues realmente dependía mucho del texto suyo. En El Príncipe sí da una visión así, pero en República, en primera década de Tito Livio, daba la visión completamente opuesta, donde justamente hablaba de la importancia de un pueblo educado y de que este se instruido en la virtud para que se pueda gobernar adecuadamente. Bueno, Adler también habla en su propuesta Paideia y en otros textos, Adler y compañía Hutchins, y ellos hablan de que si vos querés aplicar la democracia, vos tenés que tener un pueblo educado. ¿Sí? Lindo, súper. El problema es que cuando vos hablas de pueblo educado, ¿sí? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te referís con pueblo educado? Yo creo que eso no es la mejor. ¿Qué? Yo creo que no es la mejor forma de colocarla a eso, sino que, como había dicho en la sesión pasada, Sí, no solo- hay democracia que no funcione si vos no tenés personas morales, Sí. buenamente, o sea, personas con buen carácter moral. Si vos No hay ninguna institución que te funcione. No hay Sí, ninguna. evidentemente. Entonces, no es que hay gente que no es educada y es buena, y es moral y es virtuosa. Entonces, no es meramente la educación. La educación es un largo proceso. No, evidentemente, educación. Y justamente No cuando vos entendido como cortás, mero conocimiento. cuando vos cortás la educación en el medio, uno se cree como que superior a los que no estudiaron, y es mejor tener gente no educada que gente mal educada. Yo creo que el profesor Adler distingue luego educación de escolarización, ¿sí? Que es lo que, digamos, en general todo el mundo va a entender por educación. Eso vos leíste en Paideia. Está No, otro. cómo pensar en la ¿Cómo pensar en la clase de ideas? Y que aprender habilidades, ¿no? Sí, no, lo que pasa es lo que él dice. No, él dice que escolarización es que vos te vas y cumplís con la malla curricular. Y eso no es educación. Sí, pero él también critica que la escolarización tiende, como es positivista, tiende a sumar conocimientos y no desarrollar herramientas de aprendizaje según aquella máxima de Dorothy Sayers, ¿no? Absolutamente. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo pregunto en realidad, porque no estoy tan seguro, me parece que en cierto modo no se puede asegurar una
una educación suficiente de la inmensa mayoría del pueblo como para que puedan elegir bien, o me equivoco. Sí, es difícil por la masificación. Si tenés una ciudad, claro, cuanto más habitantes, más difícil. En Más difícil. India, imposible. China, Brasil, absolutamente complicado. Pero la Ciudad del Este, sí, pero la escolarización es, y además, el tenés que porcentaje tener- es muy alto, a Sí. no ser que la educación básica sea muy buena, no en el sentido del contenido, sino en el método y en la formación de Exacto. virtudes, entonces sí vas a poder tener una democracia Bueno, que funcione. Y por eso vos tenés que tener, sí, puedes tratar de educar a tu pueblo, pero vos tenés que tener a alguien que entienda qué es el hombre y cómo hay que educarlo. O sea, realmente necesitas buenos filósofos. Al final, realmente volvés, por lo menos a este pequeño número de gente que va a tomar al final, las cuales son finalmente las decisiones Lo que estoy diciendo importantes. es, la participación política de tu gente es, digamos, en estos tiempos, hoy, Sí, es inevitable. claro, Sí. me parece que sí. Entonces, una educación buena, no en cuanto a contenido, sino, ya sabemos, es necesaria para que esa participación política sea, digamos, sea buena, no sé. Me parece que hay que usar un adjetivo mejor. Pero eso no excluye la necesidad que existe de tener una clase política. Por supuesto. Esa es la cuestión. Por supuesto. Que entienda la naturaleza del hombre, que entienda la historia y las tradiciones de su pueblo, ¿sí? Que sepa, porque solamente las virtudes les permiten elegir bien entre varias opciones posibles en cada momento, y que tenga la austeridad suficiente como para poder elegir el bien del pueblo y ellos ponerse después, ¿no? O sea, no, que sepan elegir lo verdadero, ¿no? Y para hacer eso, vos no sé, para que el político sea honesto, como nos gusta a todos de cierto tiempo, la solución no es tener mejores jueces y policías, sino tener mejores personas. El político es el que tiene que ser mejor, si no va a ser simplemente una cuestión de tiempo hasta que caiga. Claro. ¿Sí? Está muy callado, ¿eh? No le estamos dejando hablar. Bueno. Ese es el problema. Bueno, yo le dejo hablar ahora. Gracias. Ahora puede hablar. El ejemplo del rey sabio: sabiduría, conocimiento, inteligencia, bondad. ¿Sí? ¿Quién? No puso nombre. En la monarquía era más fácil porque los que debían ser bien educados, virtuosos, eran los gobernantes. Claro, no es que vos tenés que educar a 200 y se le elija un tipo fuera de los 200 otros, sino que tengo solamente una familia real. Pero la monarquía no era propiamente una monarquía, era más bien aristocracia. Sí, por eso dije una familia real. Ajá. Vos tenías menos gente y tenías una inversión mayor en un pequeño grupo de gente. Claro. Podría ser, por ejemplo, una monarquía electiva, ¿no? Donde vos tenés una familia real. El problema es que si empiezan a competir, bueno, sí, Terminan matando todo. sí, siempre es de tener algún problema, ¿no? No hay sistema perfecto para que veas. No. El tema es lo siguiente. Es que hay como diferentes caminos. Y lo primero que tienen que entender es que hay un camino para ser electo y otro camino para gobernar. Y la gente que te elige no es la misma gente con la quien vos trabajas para gobernar. Sí, eso es primero. Estoy hablando de forma contemporánea. Pero el punto que quiero llegar es lo siguiente. La democracia o todos los sistemas imperantes en nuestra historia contemporánea son travestidos. ¿Sí? Porque si bien vos empezás La analizando- democracia, ¿decís? No, muchos de los sistemas que nosotros tenemos hoy son travestidos, ¿Y qué son son? travecos. ¿Qué son en realidad? Se tratan son algo y se visten de otra cosa. Sí, no, ¿y qué son en realidad? Bueno, entonces, si Porque nosotros... su porte externo es la democracia. ¿Y qué son? No. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés... Platón era un gran filósofo realista, ¿verdad? Que observaba muchas cosas y estaba en el medio de
de grandes eventos de la humanidad, se volvía a aprobar la democracia, inclusive en Atenas, ¿verdad? Unas cuantas veces ya había caído, después había vuelto. Entonces, ¿qué pasa? Él realmente identifica estos tres anillos que son los artesanos, los que trabajan la tierra principalmente. Luego tenés los guardianes o los encargados de la seguridad y luego tenés los gobernantes. Y realmente si bien es una diferenciación a grandes rasgos, porque dentro de cada uno vos tenés luego otra vez círculos concéntricos, es correcta. Pero vos tenés, ¿por qué lo llamo a toda la organización de ahora travestida? Porque vos tenés un mantra, ¿sí? Hablar del talismán. Sí, que todos somos iguales, ¿sí? Y es cierto, de forma metafísica, de forma del ser del hombre, de la dignidad del hombre, realmente todos somos iguales. Pero esa igualdad se habla de la justicia y se habla jurídicamente, ¿sí? Esa igualdad es realmente algo jurídico, ¿sí? Es aquella que hace que equilibra aquellos que son desiguales, los hace iguales para poder juzgarlos, para poder dictar buena justicia, y el que establece las reglas de la recta razón para dar a cada uno lo que le corresponde. Pero ¿por qué digo que si nosotros ponemos la hipótesis, ¿verdad? Aunque no es hipótesis la palabra correcta, si vemos que este análisis genérico de Platón, no genérico, pero a grandes rasgos, es correcto, ¿por qué yo lo llamo travestido a la época de hoy? ¿Sí? Porque nos vendieron un cuento. ¿Sí? Nos vendieron un cuento. Nos vendieron un cuento de que justamente todas estas palabras, antiguo régimen, absolutismo y demás cosas, nos hacen ver como un antes y un después, ¿sí? Y sin embargo, llamarle castas a estos círculos concéntricos que está hablando Platón, porque realmente son castas, ¿eh? Cada uno tiene un trabajo, solo que no son castas cerradas, como había dicho el padre, sino que uno tiene movilidad social. Ahora se entiende por qué se habla de movilidad económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de las grandes revoluciones del siglo XVIII, XIX, inclusive XVII en Inglaterra, se abole el sistema de gobierno que parece ser un sistema natural, donde hay una pirámide que tiene una cúspide, ¿sí? Pero recuerden que nosotros habíamos ya tocado varias veces que lo básico, ¿sí?, sostiene a lo más relevante, ¿sí? Si tenemos una pirámide como la de organización social, la base, que es la parte más ancha, es importante, tan importante como la punta. Entonces debe haber una organización social que cuide desde las bases hasta la punta todo este edificio que tratamos de construir con la política. Pero nos vendieron el cuento justamente de que las bases o las castas fueron abolidas, que ahora todos somos iguales. Se pasó de ser de no haber igualdad, porque hay diferentes oficios, diferentes cargos, diferentes posiciones que yo considero que son naturales, porque no todos los hombres están, así como no todos los hombres quieren ser intelectuales, muchos quieren serlo y no lo pueden por la falta de disciplina o un montón de otras cosas. Muchos tienen el potencial o tienen el talento para poder serlo y no lo desarrollan. O sea, entre tener la disposición y la voluntad para hacerlo, pocos son aquellos que llegan, ¿verdad? La sociedad se va organizando en un principio que se llama el de solidaridad, ¿verdad? Donde cada uno encuentra un líder local. Que no es lo mismo que caridad. Solidaridad Solidaridad. existe, pero no es lo mismo que caridad. No es lo mismo que caridad. Donde tenés un líder local que antes podría ser como siempre David Farina dice, estos gremios de herreros, de zapateros y demás cosas. Esto, por ejemplo, es una organización directamente sobre el oficio. Pero también tenés una organización local. Esto se refleja en el sistema político o el sistema estructurado político que nosotros tenemos. Tenés barrios, tenés municipios, tenés gobernaciones y tenés la presidencia. O sea, estamos viendo cómo
mucho tiene un paralelo. Parece que nos metieron una historia diferente y que todo cambió, pero vemos que todo parece ser igual. Si antes había un sistema de castas, de acuerdo a Aunque virtudes. ya no funciona eso, ¿eh? No, sí. Porque los barrios no tienen organización política. No tienen. Deberían. Deberían. Claro, porque Deberían ser barrios menores y con organización Bueno, política. justamente, esa es la mentira. Si antes vos antes lo más importante, antes de estas revoluciones, lo más importante era que vos y tu barrio, y si podrías, tu ciudad esté bien. Vos no te importaba lo que el rey hacía. O sea, no afectaba mucho en tu vida. A no ser que venía y había una guerra y bueno, tenían que confiscar ciertas cosas o poner un impuesto a ciertas cosas. Bueno, vayan a pelear por nosotros, por la seguridad. No había esta necesidad de saber qué estaba haciendo el gobernante, con tal que no te hinche la bola y te permita vivir tu vida, si vos querés, simple o complicada, ¿sí? Te permitía. No necesitabas tener esa atención. Las decisiones políticas eran, como vemos el animal es político, las decisiones políticas eran locales, ¿eh? El consejo de ancianos. El consejo o Local. Sí. del propio barrio, ¿sí? Donde realmente uno sabía cuáles eran las necesidades de su barrio, ¿sí? Entonces, si había prosperidad y había falencias en otro lado, se dirigía a esa... Sabría. Yo sabría porque nunca hubo una ciudad grande con barrios donde los barrios tuvieran organización política. Lo que antes había, porque el tema de las grandes ciudades enormes, como tenemos hoy, es un fenómeno relativamente moderno. Sí, antes los pueblos eran pequeños, ¿entendés? Sí. Entonces, en un pueblo pequeño hay un solo párroco, un solo jefe local, necesitas pocas cosas, no necesitas ejército porque los hombres salen con palos para defenderle a todo el mundo. Entonces, es una organización política pequeña donde todos se conocen. Claro. Hasta hace poco tiempo, hasta unas 3 o 4 décadas atrás, existía en el campo, acá en Paraguay por lo menos, para los que son de otro lado, el comisario. Sí. ¿El comisario quién era? Y como mi abuelo era comisario campaña. Era un tipo relativamente respetado en la comunidad. Pero era policía. Sí, tenía deberes de ejercer la justicia. Y pelear con armas y todo, él tenía, y no le elegían al gobierno central, o sea, ellos le preguntaban, ¿quién va a ser el comisario? Claro, exacto. El tema es que sea una cosa local, una especie de estado, no un estado ni liberal, ¿sí? Donde creo que no estamos, discutimos un poco de ese tema la vez pasada, ni colectivista, ¿sí? Comunista colectivista, sino más bien comunitario, donde las relaciones sean primarias, cercanas. Es lo único que puede permitir que se pueda devolver ¿cómo se llama? Digamos así, el ejercicio o la preocupación por el bien común a la gente, porque si no estamos perdidos aquí con quién salió el presidente y qué dijeron los políticos, o aquí en Ciudad del Este si van a aprobar una ley que nos va mal, hay que viajar hasta Asunción para poder protestar y decir que no queremos, pero es un problema justamente porque allá está quien decide, no aquí. Se impone desde arriba. Se impone desde arriba y desde lejos. Eso no estaría mal si es que se gobierna con virtud. Si la ley refleja la ley natural, el derecho natural que habíamos dicho, que direcciona a los hombres hacia un bien y los castiga cuando se desvían muy violentamente de las virtudes o pretenden a los vicios. Pero ¿por qué digo que justamente el sistema ahora es un travestido? Porque es mentira que todos son iguales. Sí, políticamente hasta podría ser, bueno, depende del sistema de justicia, pero es mentira, porque vos tenés una clase que no puede, bueno, ya no hay castas, la diferenciación ya no es de virtudes, ya no viene de linaje, ya no viene de todas esas cosas, ahora la movilidad es económica, ¿sí? Y tenés un problema inclusive mayor, que es una base de la perversión de todo este sistema, es que hay gente que no es buena ni es moral, que tiene mucho dinero. Entonces, y es justamente el primer problema que había dicho, vos tenés mucho dinero, vos te podés propulsar directamente a puestos de poder, sin ser bueno, sin ser moral, con tener solamente dinero, ¿verdad? Entonces ya no es que hay una casta que
¿sí? Sí, las Que clases se económicas, mantienen, aunque no se hable mucho del tema, son reales. Las clases claro, económicas son reales. sí. Pero justamente eso es interesante que vos necesitabas demostrar virtud intergeneracional para poder entrar dentro de una nobleza. ¿Sí? No podías de repente encontrar 200 toneladas de oro y irte, propulsionarte a lo más alto de todo, ¿verdad? Porque justamente tu virtud no era aprobada. Por eso tenés nobles, por ejemplo, que eran pobres, pero permanecían nobles y nobles muy ricos. Mm. El estatus de nobleza no se perdía, ¿verdad? Había un linaje de personas virtuosas. Inclusive el Y noble pobre era más virtuoso. artesanos que eran ricos y no por eso eran nobles, ¿no? Exacto, era la parte de la Porque burguesía porque en se sí, dedicaban ¿verdad? al comercio simplemente y no a defender a su pueblo. Exacto. Entonces, ¿qué? Vos Ese es un tenés... tema interesante. La hermana Claudia estuvo contando estos días de su curso de maestría en historia. Decía que la profesora criticaba diciendo que ¿por qué se cuenta la historia de los grandes hombres, de los héroes, de los gobernantes y no se cuenta la historia de la dama, de la ama de casa simple y desconocida? Y porque justamente es desconocida, ¿no? Simple y desconocida. Y porque justamente es desconocida, Porque no ¿no? importa. O sea, No es, Y no es esos son los historia. héroes anónimos. Régimen de historicidad, así se le dice, régimen de historicidad centrada en los jefes, Mm. en el tema heroico. Pero ese tema no quiero entrar ahora. Pero sí, es muy interesante que no tantas cosas. Bueno, Voy pero, a terminar y sí. después leo los en comentarios. fin, entonces, ¿cuál es la situación? La situación interesante ahora. Antes vos tenías ciudades-estado, provincias, reinos e imperios. ¿Sí? Cosa interesante, no sabían diferenciar. Sí. Ahora, ¿qué tenés? Tenés intendencias, gobernaciones, presidentes, o sea, tenés países y ahora tenés conglomerados internacionales. Mm. ¿Sí? Y finalmente, vos tenés que saber que un país manda un representante allá, manda un representante dentro de todas estas organizaciones internacionales y luego se eligen entre ellos, pero nosotros no los elegimos. Esos cargos terminan siendo ocupados por los familiares otra vez de esas personas. ¿Entendés? Entonces ellos no son electos, pero permanecen en el poder. Y un poder que es mucho más violento porque es supranacional. Entonces, los gobernantes acá pueden cambiar, pero hay una casta política. Hay una casta que, si bien no es una aristocracia, se mantiene en el poder entre ellos. Inclusive, por más que cambie la presidencia de los países, los nuevos gobernantes se deben. ¿No nos salva a nosotros aquellos. acaso el tema de la pirámide de no sé cuánto es? Y la verdad que no, porque si vos no sos, si vos no caes. No, ¿sabes lo que es la pirámide de Kelsen? Sí. El tema de las leyes, cómo está organizado en el país. Claro. No nos salva a nosotros la pirámide de Kelsen contra los organismos supranacionales. No, si vos sos entreguista no te salva nada. No, bueno. Una cosa es la teoría ¿Sabes del lo que derecho tiene que hacer? internacional. ¿Sabes lo que es la pirámide de Kelsen? No. Sí, acá en el artículo 137 de la La Constitución. pirámide de Nacional. Kelsen es el orden de jerarquía, el Prelación. orden de prelación de las leyes. Entonces, si hay un tipo de ley o un conjunto de leyes que está abajo de un conjunto de leyes superior y se contradicen, la superior es la que prevalece. Entonces, en la pirámide de Kelsen, en Paraguay, lo que está en la cima es la Constitución Nacional. Por eso Claro. aquí, siempre por el tema del acuerdo de Escazú, en estos días estaban diciendo, no importa si firman, en Paraguay no se aplicaría el acuerdo de Escazú porque para nosotros los acuerdos internacionales están por debajo de la Constitución. En otros países, en cambio, no. Yo creo que en Argentina, o sea, creo que en otros países, no sé en dónde. Realmente hay un problema ahí porque los acuerdos Para internacionales. Kelsen, dice David, que en la punta de la pirámide estamos los acuerdos internacionales. En nuestra Constitución se pone por encima de toda la Constitución, lo cual nos salva lento, pero evidentemente si no hay hombres virtuosos. No, porque los políticos cada vez se hacen más globalistas. Sí, O ya sea o por intereses económicos o por Sí, intereses es cool. económicos. Sí. o porque es cool. Sí. ¿Qué es ¿verdad? la Constitución sino un consenso? No, yo no estoy defendiendo la Constitución. No, ya sé. Pero justamente ahí está el problema. Sí tenés. Sí, es El un problema. consenso puede reflejar el derecho natural de los hombres y puede ser virtuoso o no.
No, Roberto, no están. En Paraguay no. En otros países sí, en Paraguay no. Bueno, Es un hay consenso. hay problemas jurídicos ahí, ¿verdad? Evidentemente. Igual hay que ¿Qué zapatear cosa? siempre que venga una ley internacional acá, ¿verdad? Porque Hay un problema porque en otro artículo dice que para poder rechazar los acuerdos internacionales ya suscritos se necesita el procedimiento de la reforma constitucional. Bueno, Entonces, ahí tácitamente se les coloca como a un nivel similar a la Constitución. Entonces, ahí tenemos un problema que no vamos a entrar ahora, pero es quiero interesante cerrar saber. solamente esta parte antes de mencionar. Hoy están activos, todo el mundo. Si es fútbol o política, todos están dentro. Todos. ¿Qué será que quiere decir? No, eso, muchísimo. Gonzalo? Entonces, para terminar esto, quiero decir simplemente un comentario del profesor Néstor Sequeiros. Me dijo, todo el mundo, algunos están pensando que la discusión sigue siendo derechas e izquierdas. No, señores, no se pierdan, me dijo. Nos dijo un grupo de estudiantes con él. No se pierdan. La discusión de hoy es globalismo versus soberanismo. No quieren enchufar cosas de gente que nadie sabe quién es, o nosotros defendemos la soberanía nacional. Ese es el punto central. Para no perdernos en izquierdas y derechas, la pregunta es: ¿soberanía o globalismo? Quiero ver algunos comentarios. Me hacen mucho. Porque Sí, sí, me ha sido mucha macanada y bueno. no, se están discutiendo entre ellos aquí. ¿Cuándo inicia la democracia? ¿Cuál democracia? El tema es que Rápidamente, la rápidamente. democracia no es un sistema perverso en sí mismo. No, ya De sé. hecho, la democracia es necesaria en ciertos niveles y en varios niveles. ¿Eh? Pero el Pero huevo primero- no funciona en alguna Bueno, otra cosa. responderle al Samuel. ¿Cuándo empezó la democracia? en Grecia. En Grecia. Cuando se terminaron los padres de familia. Sí. En El Grecia, tema es que la primera democracia. la democracia no se puede dar en la casa. No se puede dar en la casa. No te compliques. Responder puntualmente. Respondré puntualmente. La primera democracia que conocemos es la de Grecia. ¿Sí? Pero no se parece, o sea, es mucho más restringida la que tenemos nosotros. ¿Sí? Y decía, el padre Víctor decía, y funcionó tan mal que demoró 2000 años en volver a instituirse. Entonces, bueno, después, en la educación también influye el interés, se da un derecho de voto a todos, ¿cierto? Y ahí, bueno, acá están David y Álvaro discutiendo la cuestión. De cuando sale una pregunta. Pero es interesante que Uno de nuestros mejores. la política de nuestros te militantes, digan, justamente. te digan la política es tan importante y te hacen votar 2 veces cada 5 años. ¿Te parece que si es tan importante si te hacen votar solamente 2 veces al Sí, año? claro. La política es ejercida todos los días. Sí. Justamente aquella Pero persona ¿cómo? que no quiere entrar en política, no estamos hablando de política elegir el presidente meramente o diputados. Es buscar el bien común. Exacto, es deficiente en su búsqueda de la perfección. No, el que no entra en política, digamos así, en general, no es un tipo caritativo. No está buscando el bien, no está buscando su propio crecimiento personal nomás. Porque entrar en política no es solamente tener un cargo público, es también ayudar en el barrio a arreglar un empedrado, ponerse todos juntos a tratar de ver la cuestión del agua, ayudarnos a poder, qué sé yo, paliar el problema de la seguridad, ayudarle a la jornalista que se le quemó la casa. Eso es política, porque es El arte del mundo. el arte del bien común, ¿entendés? Bueno, entonces, y cada dice David como que al final lo cambiaron, entonces, queriendo responder a la pregunta de cómo es que está travestida la cuestión. Y bueno, el presidente es un monarca, el Congreso es una aristocracia, el Poder Judicial es jerárquico, los gobernadores e intendentes son nobles, señores feudales. Cambiaron los nombres y las formas de acceder al cargo nomás, pero se mantiene la pirámide, se mantiene la diferencia de quiénes gobiernan y los gobernados. Y alguna persona Solo que ya no hay virtud. No hay virtud, y además es cierto, intocable. eso si hay una cosa que yo detesto, especialmente dentro de la iglesia, y pasa mucho, lamentablemente, tanto como en política, casi tanto, pero es más escandaloso, es el tipo que te viene y te dice, no, todos somos iguales, yo quiero escuchar a todos porque deja escucharle al pueblo de Dios, más o menos, ¿verdad? Y después el tipo te enchufa su autoridad, ¿eh? Te enchufa toda su autoridad, te mete encima. Voy a contar un caso sin decir nombres. Yo fui nombrado en la época de Libides como vicario episcopal con poderes ejecutivos para la pastoral de juventud.
nunca impuse nada a los jóvenes. Realmente les escuchaba, pero yo tenía poderes de obispo en la autoridad con los jóvenes. Después vino uno después de mí. Asesor no llegó, su título. Asesor no era, asesor. Y ese cerró grupos y prohibió otros de hacer apostolado. Pero el vicario era yo. Yo era el poder ejecutivo y era el asesor nomás. Yo te voy a decir una cosa. El tipo que viene y te dice, no, yo quiero ser ayudar nomás. Atajate el pantalón porque ese te quiere. Atajate el pantalón. Y guarda tu bolsillo porque ese tipo te quiere enchufar. En cambio, si yo vengo, yo generalmente yo llegaba a la facción de colegio y decía, y vos sos el nuevo asesor. Yo no soy el asesor, yo soy el cargo, yo soy el jefe. Y les digo de verdad, yo no vengo acá a enseñarles la verdad. Y después al final, cuando terminó toda la cuestión, cuando me echaron a mí, y entonces dijeron los jóvenes, realmente contigo tuvimos toda la libertad del mundo para hacer, porque yo lo que hacía era orientarle y no hacer lo que el asesor, que era solo un asesor, impuso ahora. Le dice, yo soy el asesor, no, aquí quiero conseguir, atajate el pantalón porque te lo va a querer bajar. Otro problema Porque es falso, ¿me entendés? Es falso. Acá todos elegimos, falso. Y además, este tema de tener autoridades por un tiempo muy corto y limitado tiene sus problemas también, padre. Tanto en la iglesia como en el gobierno. En 5 años no se cambia un país. ¿Sí? Pero es que, sí. Sí, o en 3 años, qué sé yo, en la iglesia. Yo con la calidad de gente que tenemos, yo diría que es mejor mantener ese tiempo juntos. Pero, claro, pero en un escenario, por lo digamos, que estamos ahora, ¿verdad? Sí, pero lo que solucionaría, ¿sabes qué es? Lo que solucionaría es una descentralización. ¿Y qué? ¿Entendés? Así, de la gran 7, gigante la descentralización. Por ejemplo, sí, yo pienso que sí. Fíjate, Sí, si vos descentralizás, por ejemplo, el Ministerio de Educación, yo, por ejemplo, le había entonces dicho, vas a decir, bueno, tenés mejores escuelas, porque la escuela no se resuelve con infraestructura. ¿Entendés? Vos podés tener una espectacular escuela bajo el árbol, el problema son profesores. ¿Sí? Y si los profesores te enchufan, allá un técnico, allá del ministerio viene encima, y Enrique Riera, en esa reunión que tuvimos en el Parlamento, a mí me dijo, imposible es gobernar el Ministerio de Educación. 300.000 funcionarios hay. Una ciudad, ¿sabes? 300.000 funcionarios. Obvio que no se puede hacer nada en el Ministerio de Educación. Sí, Y vos tenés que guardar tu trabajo. Él acá ataca y después ya se le cuela a uno con pro-ideología de género. Claro, por eso, porque nosotros le habíamos apretado y él nos dijo eso. Yo soy, bueno, justamente Yo no puedo controlar todo. el senador, en aquella época ministro de Educación, ¿verdad? Las organizaciones civiles furiosas se fueron con los materiales, con contenido de ideología de género, a reclamarle a él. Y él, como en un breve momento, sale de quicio el ex ministro, porque él obviamente también era católico, estaba en contra de todo eso, pero se le coló a alguien, a un técnico por ahí, ¿verdad? No sé, hipertitulado, entre comillas, claro. Y puso eso ahí en los materiales. O sea, es un problema. Dice, el nacionalismo sería el nacionalismo integral. Depende, ¿no? Depende. Hubo nacionalismos a principios del siglo que eran medio románticos, eran romanticistas. ¿Verdad, hermana? Sí. Sí, Y hubo acá en Paraguay sí, una revolución feminista y puso, pero el nacionalismo ya era hubo nacionalismo, sí, chocó paganismo. con la iglesia, Claro, eran medio neopaganos y compañía. culto a los héroes y ya, pero no como nosotros entendemos en la forma patriótica, Claro, sino pero que era una forma en contra de la, oponiendo liberal, a la iglesia. era un nacionalismo liberal. Era un nacionalismo liberal. Exactamente. No. Pero evidentemente, frente al globalismo, un sano nacionalismo, no importa el nombre, pero una protección, primero, hacernos conscientes de una especie de comunidad universal, en realidad, bajo Dios, ¿verdad? Que no puede ser otra cosa que la fe cristiana, ¿no? Pero después, un nacionalismo que nos permita a nosotros guardar las tradiciones, las buenas tradiciones,
y pensar sobre todo más localmente en las familias. Es que Eso creo que sería una cosa importante. hay algo que hay que entender. Sí, Los muros, No, pero eso, esa es la... No, eso fue la solución. no, llamarle que hacer un nacionalismo temperado, por ejemplo, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Vos estás levantando un muro. Los muros no se construyen sin razón. Sí, ¿Entendés? Los muros se construyen porque tu vecino te está tratando de comer. claro. ¿Entendés? Vos derrubás los muros cuando tu vecino, vos estás bien con tu vecino. ¿Entendés? Y todo bien, se comparten ciertas cosas, cierta visión, se trabaja para un bien común. Entonces el nacionalismo no es como una respuesta casi natural por el debido proteccionismo que debe haber, la seguridad que debe brindarse una sociedad a sí misma. ¿Entendés? Claro. Por algo se construyen los muros, no es así una cuestión, Obviamente. no es una cuestión de capricho meramente. ¿Entendés? Fabricio pone que la diada izquierda-derecha se usa para poder simplificar la complejidad política, ¿verdad? Y que la diada globalismo-patriotismo también lo es, ¿verdad? Sí. Pero que, sí, yo no estoy diciendo que no existe izquierdas y derechas. El tema es que hay derechas globalistas. ¿Entendés? Ese es el tema. Hay que derechas globalistas. Ese es nomás el tema. Vox Populi, Vox Dei, sinodalidad. Más respeto, por 5 favor. comentarios. Los conceptos de derecha e izquierda ya está. Cambian constantemente, ¿cierto? Híjole, hay muchísimo acá. Che, David, qué pesado sos, David. Sí, claro. Sí, exactamente el contexto político. Lo digo nomás, David sabe un montón de cosas y la verdad es que Sería siempre- muy bueno que un día venga acá. Sería muy bueno que un día venga. Sí, tenemos que invitar. No tenemos es sumamente importante. No es fácil meterse a saber todo de teoría política y saber la cuestión. Eso es terrible. Yo creo que una cosa muy importante es tener las bases metafísicas muy bien puestas, porque entonces si viene un tipo medio estafador, medio sofista, porque el mal político es sofista, y te quiere enchufar algo, va a decir, ese tema no es así, ese tema no es así. Muy linda palabra, pero eso no funciona así. Porque todo este tema no se puede desprender de la vida real y concreta, ¿entendés? De lo real y concreto, de lo real y concreto, de la tradición, o sea, de lo bueno que hemos recibido de nuestros antepasados, de lo familiar, de los hijos, ¿sí? Todo eso no se puede desconectar, ¿sí? No sé. Y si un político como Miguel Prieto dice, yo creo que en Ciudad del Este tiene que ser la capital de la marihuana recreativa, lo hace porque es un tipo que no está conectado con la realidad. Que no está conectado con la realidad. Que No piensa en lo económico, no piensa en lo social, claro, no piensa en un montón de otras cosas. Yo diría para simplificar aquí, porque esto obviamente tiene que tener una connotación de la práctica, digamos. Si alguien quiere involucrarse en política, digamos, entre varias comillas, que se haga buen hombre, y que haga cosas, por el prójimo ahí en el barrio y ahí con relativa naturalidad. Nosotros tenemos varios amigos, entre ellos podríamos hablar del caso de uno en particular que justamente nos ayudó mucho en la pastoral de juventud, que el tipo empezó ayudándole a un señor que se le robó la moto y es un hombre que hace muchísimo bien. Entonces, igual que la restauración cultural no se va a dar leyendo 120 libros de crisis de la iglesia, ¿sí? Y de, qué sé yo, de Santo Tomás de Aquino solamente, sino haciendo cosas concretas por el prójimo, formando coros, grupos de estudios serios, donde yo paso sabiduría a los demás. Claro. Y la política, como es una teoría llevada a la acción propiamente, el arte del bien común, entonces va a requerir que yo haga algo. ¿Sí? Si yo voy a pensar en una restauración intelectual y cultural y pensar que se va a tratar de recitar Homero y la sociedad se va a arreglar, sí, necesitamos gente que haga eso, que rece, necesitamos gente que ayude a la abuelita a cruzar la calle, que le ayude al vecino que se incendió la casa, que barra la plaza y cosas así mucho menos elaboradas de lo que... Y después si me da el cuero y si veo que, bueno, busco a alguien que sabe, alguno y me dice, bueno, este libro, o por acá podés irte un poco. Pero en general,
por ahí me parece que yo lo simplificaría bastante en ese sentido. Porque yo conozco buenos ejemplos de tipos que a lo mejor no se terminaron 3 libros en su vida, pero son buenísimos políticos porque tienen virtudes arraigadas, Claro. o de la familia, o de su trabajo pastoral en la iglesia o en otros grupos, que me parece que por ahí va, ¿verdad? Podríamos preguntarle a un candidato político, ¿qué hiciste de bueno por la gente hasta ahora? Antes de tu campaña. Antes de tu campaña. Antes de tu campaña. ¿Qué hiciste de bueno por la gente hasta ahora? Creo que si un político no hace eso, creo que no, el resto serían simples promesas. ¿Qué hiciste de bueno hasta ahora? Porque lo que hiciste de bueno no implica solamente hacer cosas, digo yo así, no es cosas caritativas. Porque viste que la foto del político es el tipo llevando bolsas de vaca y De pan. de carne Libre. enlatada, ¿verdad? A la gente. ¿Qué hiciste de bueno por tu gente hasta ahora? ¿Qué cosa puede hacer de bueno? Poder integrar comisiones barriales, asociaciones intermedias. Siempre todo el mundo defensa se de la quiere vida, catapultar a lo sí, más a arriba. lo más alto. Pero no solamente, porque esto es fácil de entender. Yo diría también, ya hiciste una empresa y pagaste salarios a empleados, diste trabajo a la gente. Claro. Tuviste hijos por lo menos, y los, ¿entendés? Por lo menos tuviste hijos y los educaste bien. Tenés una oficina Confía en tu donde esposa, por ¿eh? lo menos. Tu esposa confía en vos por lo menos. Entonces, bueno, yo creo que eso, no, pero sí, Sí, pregunta. Es que viene a PHI y después le llaman. sí, sí. Tus vecinos confían en vos y van a buscarte en tu casa cuando necesiten de alguna cosa, ¿no? Entonces no puedes ser buen político. O sea, porque la política, más allá de las teorías y compañía, y todo este tema, ese es el punto central. Sí. Porque es justamente el arte del bien común. El hombre que es dueño de sí mismo y además hace bien a los demás, ese tipo es el que puede Es ser. es la parábola de los talentos. ¿Así? Es la parábola de O los sea, es que generalmente el que es bueno no quiere gobernar. Sí, eso es interesante saber, ¿verdad? Porque justamente en el libro de introducción, ¿no? Santo Tomás de Aquino de Chesterton, él decía que Platón no lo había visto venir, ¿verdad? Pero él decía algo relacionado con el rey filósofo y demás cosas. Y luego creo que tocaba sobre Fernando III también y decía que es muy difícil ver un rey que sea santo, pero mucho más difícil un santo que quiera ser rey. ¿Sí? Claro, vos tenés que hacer lo mejor que podés en la situación que te toca, pero aquel que es bueno, ¿verdad? Sumamente bueno, no busca ese poder, porque justamente uno puede, no es el poder aquello que le llama la atención, entonces no pide por el poder en sí. Sin embargo, hay tantos ejemplos de personas que no querían ocupar un cargo y sin embargo la gente que lo conoce pide por esa persona. Recuerdo Benedicto XVI cuando fue elegido papa, ¿por qué me hace esto? Le decía, Sí. le decía a Dios, ¿por qué me haces esto? Más o menos mucha gente muy buena cuando es elegida así, tiene esa misma reacción. Cierro con esto. Samuel dice, si quieres cambiar el mundo, primero cambia tú. Eso hacía Michael Jackson. Acá digo, Arreglar tu cama, diría yo. bueno, espera. Para simplificar. El nombre del espejo, Espera, Michael yo le Jackson. dije, creo que eso suena muy a Greta Thunberg, dice en línea. Pero fíjate, yo creo que Michael Jackson. yo quiero dar un baño de realidad nomás a la cuestión. Es desproporcional que nosotros queramos cambiar el mundo. No, si cambiamos Entonces, nuestra casa, no, ya está. Yo creo que nosotros, en realidad, si una persona quiere cambiar el mundo, o quiere salvar el mundo, ¿entendés? Ninguno de nosotros no somos el redentor, hijo de Dios. Pretender semejante cosa es desproporcional. Nosotros ya hablamos mucho, ya hablamos bien de la proporcionalidad, el sentido de proporciones, no sé, creo que no tanto, ¿verdad? No tanto. Creo que es muy bueno que vayamos viendo en las próximas sesiones el sentido de la proporcionalidad. Y fíjate que quiero cambiar el mundo, no se puede, ¿entendés? Porque somos muy pequeños nosotros, salvo que tengas la vocación para hacerlo, pero no todos tienen la vocación. Muy poca gente
En una ciudad, quizá nadie. En muchas ciudades puede haber alguno. Pero nosotros tenemos que tener sentido en las proporciones para que no vayamos más allá de lo que realmente podemos. El que puede ciertas cosas grandes lo va a hacer, aunque sea el peor de todos. Los hombres que tienen esa vocación, digamos así, son tipos que aunque fueron malos, vos decís, si vos hicieras lo que él quiso, no haría ni arreglaría tu cama. Pero por eso es importante que nosotros comencemos, digamos, por lo que es alcanzable para nosotros, que tengamos sentido de las proporciones. O si no, vamos a hacer promesas imposibles, como que es lo que los políticos muchas veces hacen, ¿no? No, yo no le dije desproporcionado a Samuel. Yo sé que Samuel puso allí que es un cliché, ¿verdad? Que está en nuestra inteligencia y yo agradezco que ponga, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a nosotros a desmitificar. No está mal, pero falta comentarios. No está mal, pero hay que comentar la glosa, ¿verdad? Porque generalmente nos pasa a todos nosotros que cuando tenemos una frase que es verdadera, la interpretamos con mentalidad moderna o medio progresista, ¿sí? No la entendemos bien. Entonces, si quieres cambiar el mundo, cuando él me dice, ¿quieres cambiar el mundo? Cámbiate a ti mismo. No puedo cambiar el mundo. Lo único que podés hacer es cambiarte a ti mismo. Entonces, dejate de hinchar con los otros, cambiate a vos mismo y ahí en ese camino Dios te indicará si quiere que, si él, no podés querer cambiar el mundo. Esa es la primera cuestión. Vos no podés querer cambiar el mundo. Ese es el punto, ¿sí? Porque no vas a cambiar el mundo. Lo que podés hacer es cambiarte a ti mismo, ser vos una buena persona, ¿sí? Y si no lo sos, cualquier otra posibilidad en realidad queda toda corrompida, si es que la hay, ¿no? Omne verum quoquunque dicatur. Sí, claro, por supuesto. La verdad es la verdad. La diga Agamenón o su porquero. La diga Agamenón o su porquero. No sé por qué dicen eso, porque en realidad no sé si hay el porquero de Agamenón. Lo que hay es el porquero de Ulises. Ulises es el que se encuentra con su porquero. Bueno, señores. Buenísimo. Buenísimo. Estuvo divertida la conversación de hoy. Divertida. La próxima sesión, si Dios quiere, quiero decirles que va a ser en la Universidad Nacional del Este presencialmente, ¿sí? Van a estar probablemente presentes los coordinadores y directores en la sesión. Entonces, si alguien quiere venir de Asunción, me encantaría que venga, por favor. Y entonces, pero vamos a tener una reunión antes para preparar la sesión. Porque como va a ser presencial, muchos de ustedes no están acostumbrados a la presencialidad, entonces yo quisiera que nos reunamos antes. Y los que están en Ciudad del Este, por favor, necesito que estén y que me ayuden. Entonces, necesito números, necesito que estemos por lo menos 15 allí, con los directivos y todo. Yo quiero que ellos vean la discusión. Yo quiero que ellos vean la discusión y que haya nivel, que no me digan cualquier cosa, por favor, porque se van a poner a estudiar. La próxima sesión es sobre la felicidad. Entonces, tocamos. Sí, entonces, eso sí, vamos a necesitar mandar algunas cosas y se va a transmitir igual para los que están en otros lugares y no pueden venir, por supuesto. Entonces, si alguien necesita hospedaje para venir, aproveche y venga, le hospedamos aquí sin problemas. No le tenemos caso todavía. Entonces, pasen los datos al grupo y veo si puedo decir, genial, Tiago, sería fantástico. Y entonces... Pero no se va a poder comer en las sesiones, ¿verdad? ¿Todo bien? No, después venimos acá. Ya es. Porque Tiago no va a poder comer en la sesión. Lento, perdón, estaba yo concentrado en la seriedad del asunto. Bueno, entonces, perfecto, David también va a venir. No, David no. David no. No venga. Bueno, entonces, le esperamos a todos, por favor, los que puedan venir. Vamos a ver el grupo, voy a indicar un poco y ahí nos organizamos para poder venir, ¿sí? Y bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. La próxima semana va a ser en la universidad y de ahí, y el año que viene, si Dios quiere, va a ser en la universidad de todas las sesiones espectaculares. Da gusto allí porque los jóvenes pasan, la puerta está abierta y entran y quieren mirar que ahí nosotros estamos acá dando la caña al sistema educativo y con los profesores y sus alumnos, de sus narices,
Le traen por obligación. Le trae por obligación y al final terminas escuchando bombas tirándose ahí los profesores. Bueno, gracias a todos. Dios les bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao, chao. Chao, gracias.